Nuevamente, buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder estar acá predicando la palabra de Dios desde este púlpito. ¿Por qué estoy yo y no está el pastor Diego? Bueno, el pastor Diego está en este momento en Los Ángeles, ¿ya? Está acompañando a nuestros hermanos con la Santa Cena, ¿ya? Así que vamos también en su momento a orar por él, por su retorno, que no tenga ningún problema también, ¿ya? Y el día de hoy nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios, capítulo 4, versículos 12 al 17 del libro de Mateo, ¿ya? Mientras lo buscan, veo que hay mucha hermandad que no me conoce, o por lo menos que yo no los conozco a ustedes, y eso es lindo, porque quiere decir que la iglesia está creciendo. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Como decía Pedro, mi nombre es Guillermo, pastor de la iglesia de Concepción, enviado a la avanzada de Coronel, junto con el presbítero Patricio. Y en unas semanas más, junto con el presbítero todavía no ordenado, Daniel Muñoz, ¿ya? Muy bien, como veo que también ha crecido, hay hermanos sentados en la galería, bien al fondo. Les aviso que por acá también hay más bancas, si es que necesitan, no hay ningún problema, pueden acercarse, ¿ya? Si es que gustan. Muy bien. Entonces supongo que dio tiempo para buscar Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos una vez más para que el Señor dirija los pensamientos de nuestro corazón. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por tu amor, agradecidos, oh Padre, por tu gracia, agradecidos porque tú estás con nosotros. Y en esta hora, oh Dios, rogamos, oh Padre, que tú estés con nosotros también en el momento de meditar en tu palabra, para que sean tus palabras aquellas que calen hondo en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros sea edificado por tu palabra, para que seamos confrontados, oh Dios, en las necesidades de nuestro corazón, para que seamos confrontados en las tentaciones de nuestro corazón, para que todo atisbo de ego sea disminuido y de esa manera tener un corazón que busca tu gloria y solo tu gloria, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús rogamos que esta palabra nos ayude a amarte más a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este texto se enmarca en una miniserie que empezamos el día de hoy, que tiene que ver con la preparación de la Navidad, ¿ya? Y precisamente es aquí donde vamos a ver en estricto rigor el inicio del ministerio de Cristo. Si bien podemos recordar y a lo mejor catalogar el inicio del ministerio de Cristo con la transformación del agua en vino en una fiesta, es aquí donde sí podemos ver más claramente ese inicio del ministerio, precisamente porque antes vemos la preparación de Cristo para el inicio de su ministerio. En los capítulos anteriores vamos a ver, por ejemplo, a Cristo siendo bautizado. Bueno, vemos su nacimiento en el primer capítulo, luego lo vemos siendo bautizado, luego lo vemos siendo preparado precisamente para el ministerio. Luego de que Dios haya dicho: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo tengo contentamiento. Luego de eso vemos precisamente la tentación de Cristo. Cuando Él es llevado al desierto y Él es tentado durante esos 40 días, que muchas veces nosotros creemos que fue solo al final de ese tiempo en que Él es tentado por Satanás, pero el texto nos muestra que fue durante todo ese tiempo que estuvo siendo tentado. Y que solo el texto nos relata de manera específica las últimas 3 tentaciones de Satanás.
Entonces, en medio de esa preparación para iniciar su ministerio, es aquí donde vemos que Cristo, Jesús, oye de precisamente aquel que anunciaba su nombre, anunciaba su venida, oye que él ha sido encarcelado. Precisamente Juan el Bautista es encarcelado, ¿ya? Y esto no ocurrió inmediatamente después de la tentación de Jesús, ¿ya? Probablemente haya pasado un plazo de tiempo, algunos dicen un año, pero probablemente pasó un largo periodo de tiempo. Pero Mateo nos cuenta esta historia en este preciso momento, precisamente para mostrar que este vendría siendo ya el inicio de su ministerio. ¿Y qué es lo que vemos en el inicio de su ministerio? Vemos principalmente desde dónde él va a hacer ese inicio. Vamos a ver también un poco qué es lo que es él, quién es ese Cristo que está iniciando ese ministerio, y después vamos a ver ya en qué consiste ese ministerio, ¿ya? Cómo se inicia, quién es el que inicia ese ministerio y en qué consiste ese ministerio. Y vamos con esa primera idea de desde dónde inicia todo esto. Dice, cuando Jesús oyó, los versículos 12 al 14, que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Que Jesús se haya ido para allá a iniciar su ministerio es sumamente interesante, porque es precisamente la región más extraña para darle pompas al inicio de un ministerio. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en lanzar una nueva congregación, otra más, pensaríamos en alguna capital regional. Pensaríamos en algún lugar donde haya mucha gente que pueda ver este ministerio y pueda ser alcanzado. Pero Galilea no era eso. Imaginemos, por ejemplo, mi mamá nació en un pueblito que se llama Copihue. Probablemente nadie lo conozca, porque uno va por la 5 Sur, en un pueblito a orilla de carretera, y uno dice, ahí está Copí, y ya pasó. No alcanzas a decir su nombre, porque es un pueblito de 3 cuadras para allá, 3 cuadras para acá, y se acabó. ¿Ya? Si nosotros pensáramos a lo mejor en abrir una iglesia, o algún pastor pensara en a lo mejor una iglesia donde iniciar su ministerio, uno pensaría en una iglesia como Concepción, donde para ir a Concepción hay que ir a Concepción y disfrutar Concepción. No pensaría en Copí, y pasó. No es un lugar para iniciar un ministerio. Especialmente si nosotros hablamos de no cualquier ministerio, sino que el ministerio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del León de la tribu de Judá. Él inicia su ministerio precisamente en Capernaum, en Galilea. Es ahí donde va precisamente Jesús, volvió a Galilea, va a Capernaum, ese lugar donde incluso era tenido por los judíos, por el pueblo de Dios, como un lugar despreciable, un lugar que había sido tragado por el mundo, un lugar que debía devotarse a Dios, pero se había corrompido a tal punto que había sido absorbido por los principios del mundo. De hecho, se nos dice Galilea de los gentiles. El mundo se había apoderado de ese lugar. Los principios que gobernaban no eran los principios de la palabra. Los principios que gobernaban eran los principios del mundo, del pecado, de la destrucción. Y es ahí donde va a iniciar su ministerio. Y esto se vuelve aún más interesante cuando pensamos que es lo primero que hace ahí en ese lugar tan horrible, tan despreciable y tan mínimo. De ahí, él llama a sus discípulos. De ahí, él llama a aquellos seguidores que van a pregonar su palabra, que van a liderar a su iglesia, que van a gobernar precisamente a su pueblo, que él dice que es su cuerpo. De ahí los llama. Y es lindo pensar y mezclar esto con nuestra teología. Interpretarlo a la luz de nuestra teología. De ver que, por ejemplo, nosotros creemos que cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Amén, exactamente, como buenos presbiterianos. Amén, eso creemos. Y que Dios nos ha escogido no por nada bueno que haya en nosotros. Y si nosotros muchas veces pudiésemos pensar en qué fue lo que Dios vio en uno para ser escogido, no vamos a encontrar nada bueno. Y si buscamos y escarbamos en la palabra qué es lo que Dios vio en nosotros para ser escogidos por Él, vamos a ir precisamente a 1 Corintios, capítulo 1, quien nos va a aclarar qué fue lo que Dios vio en nosotros. 1 Corintios, capítulo 1, 25 al 29. Capítulo 1 de primera carta a los Corintios, versículo 25, dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Con qué fin? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es precioso. Porque si nosotros tuviésemos que buscar en las Escrituras, indagar en cada uno de los versículos que en ella hay, cuáles fueron las razones que Dios vio para escogerte a ti, para escogerme a mí, es que éramos lo peor de lo peor. O arreglando el verbo, es que somos lo peor de lo peor. Somos lo vil, lo menospreciado, lo pequeño, lo insensato. Eso es lo que vio Dios en nuestro corazón para escogernos. Nada bueno. Nada por sobre la media. Nada por sobre el mundo, sino que lo menospreciado. ¿Y con qué fin? Para que Él sea glorificado en lo que Él va a hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Para que Él sea exaltado por sobre todo lo que existe. Porque tomó lo pequeño y lo hizo grande. Tomó la semilla de mostaza y la hizo el árbol más frondoso que hay. Y es precisamente por eso inicia su ministerio en Galilea, en Capernaum, en lo despreciado, en lo desechado. Y desde ahí saca a sus líderes. Y ahí encontramos otra aplicación, además de para cada uno de nosotros, aprovechando que el día de ayer que tuvimos asamblea, y en esa asamblea fueron escogidos líderes. Fueron escogidos los líderes de este pueblo de Dios que se reúne aquí en Concepción. Fueron escogidos presbíteros, fueron escogidos diáconos. ¿Y por qué fueron escogidos ellos? Porque Dios quiere glorificarse por medio de ellos. No tanto por las capacidades que puedan tener, no tanto por la grandeza que puedan ostentar, no tanto por la sabiduría que puedan tener en el presente, sino que porque Dios quiere glorificarse a través de cómo Él utiliza esas herramientas, que no son útiles a simple vista, pero que en sus manos, transformadas por Él, son las mejores herramientas que puedan existir. Queridos presbíteros, queridos diáconos, sé que suena feo lo que estoy diciendo. No me echen, por favor. Queridos presbíteros, queridos diáconos, ustedes fueron escogidos para que Dios los utilice como herramientas preciosas en sus manos, para su propia gloria, para Él glorificarse en ustedes, Él ser glorificado en vuestra debilidad, Él ser glorificado en tus falencias, Él verse exaltado por sobre todo. Y si esta iglesia es bien guiada por cada uno de ustedes, presbíteros y diáconos, Dios será glorificado, porque tomó la semilla de mostaza. Y Él con su poder, con sus fuerzas, hizo grandes cosas. Hizo grandes maravillas. Así como lo vemos en el Antiguo Testamento. En cada uno de los ejemplos donde toma al menor y es Él el que actúa. Donde toma a un David
un pequeño David, despreciado por su padre, y lo torna precisamente ese rey que guía a la nación. Donde toma un Abraham, que era un cobarde. Donde toma un Abraham, que era incapaz de tomar decisiones. Donde toma un Abraham, que era incapaz de aceptar que su esposa era su esposa, entregándola a que le hicieran cualquier cosa. Donde era alguien que no confiaba en las promesas de Dios. Pero Dios, con su poder, tomó a este hombre débil y cobarde y lo hizo el padre de la fe, el padre de la confianza. Y es así como también actúa con cada uno de nosotros. No solo con los líderes de nuestra congregación, sino que contigo y conmigo. Donde Dios en nuestra pequeñez, Él es exaltado. Y esa es una herramienta precisamente para luchar contra nuestro ego. Para luchar contra ese ego que se alberga en nuestro corazón. Que aflora en cada momento, en cada paso que damos, en cada acto bondadoso que realizamos. Y ahí recuerdo las palabras de un predicador famoso que se llama John Piper, que él en algún momento dice que no existe un sermón que él haya escrito en su vida, en el cual por lo menos en alguna parte él no haya buscado su gloria personal. No existe uno en el cual él haya escrito todo perfectamente santo. Porque siempre va a aflorar este corazón engañoso que va a decir, oh, con esta frase voy a quedar pero enmarcado. La congregación va a decir, oh, qué seco el pastor. Y es así como funciona nuestro corazón. Es así como funciona tu corazón también. Ese corazón engañoso que en tu trabajo busca la gloria personal. Que en la formación de tus hijos busca la gloria personal. Que en el amor incluso a tu esposa, a tu esposo, buscas que los demás vean qué tan bueno eres. Nuestro corazón es muy engañoso. Pero aún así, Dios inició su ministerio precisamente en Capernaum. ¿Y qué pasa después? No solo nos muestra el lugar desde donde inicia su ministerio, sino también nos muestra quién es el que inicia ese ministerio. Y dice así, versículos 15 al 16. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién es el que inicia este ministerio? Es aquel que es la luz del mundo. ¿Quién es el que está iniciando este ministerio? Este ministerio no está siendo iniciado por cualquier predicador, no está siendo iniciado por cualquier persona, no está siendo iniciado por cualquier evangelista. Está siendo iniciado por el Rey de Reyes, aquel que es la luz del mundo, aquel que es el Señor de señores, aquel que nosotros proclamamos, aquel que nosotros seguimos, no es cualquier profeta, no es cualquier persona, no es un simple buen maestro. El que nosotros predicamos es el Señor de señores, es el Rey de Reyes, es la luz del mundo. Es aquel que viene a traer precisamente esa luz a este mundo envuelto en tinieblas. Y probablemente el día de hoy tú evalúes tu vida y a lo mejor estés viendo que hay tinieblas en tu corazón. A lo mejor hay tinieblas que no te dejan ver el día de mañana. A lo mejor hay tentaciones en tu corazón que no te dejan tomar decisiones para el futuro. A lo mejor estás luchando con algún pecado oculto el día de hoy, que está oscureciendo tu corazón, que está oscureciendo tu vida, que no te deja amar a tus seres queridos como deberías hacerlo, que no te deja amar a tu iglesia como deberías hacerlo. A lo mejor hay tentaciones en tu corazón que traen cansancio a tus hombros, cansancio a tus piernas.
A lo mejor hay tentaciones en tu corazón que solo traen confusión a tu vida, contra las cuales no puedes luchar. Sientes que tus fuerzas se debilitan. Sientes que a lo mejor todo se agolpa y se derrumba a tu alrededor. Porque eso es lo que hace la tentación. Eso es lo que hace el pecado. Trae confusión a nuestros pasos. Trae esa sensación de que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Y la invitación precisamente de este momento es entregar esa tentación, entregar esos pecados, entregar esos dolores que hay en tu corazón a la obra de Cristo. Descansar en la obra de Cristo, de la obra que Cristo hizo en la cruz, porque es Él aquel que traerá luz a tu vida. A lo mejor tú estás viviendo penumbras donde no puedes ver el día de mañana, pero es Cristo aquel que va a traer luz precisamente ese día de mañana. Es Cristo, la cruz de Cristo, aquel que puede traer fuerza a ese corazón debilitado. Es la obra de Cristo, aquel que puede disipar la penumbra. Es Cristo, aquel que puede sacarte de esa tentación y de ese pecado. Él es la luz del mundo. Él puede traer luz a ese corazón desesperado. Él puede traer luz a la oscuridad que a lo mejor está llenando tu corazón el día de hoy. Él es la luz del mundo. Y si mezclamos los dos elementos que hemos visto hasta ahora, el anterior de iniciar su ministerio en un lugar pequeño, y esta idea del ego que muchas veces gobierna nuestro corazón, vamos a ver cómo podemos enfrentar ese ego. ¿Cómo podemos enfrentar ese ego que se come nuestro corazón? Y es haciendo un refugio de nuestra roca eterna. Porque el ego no es más que buscar refugio en nuestras fuerzas. La egolatría no es más que buscar refugio en nosotros mismos, que somos polvo. Vean lo ridículo que es ese ejercicio. Que ni siquiera sabemos si el día de mañana estaremos vivos o no. Y aún así buscamos refugiarnos en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestras fuerzas, en los cargos que podamos ostentar, en los logros académicos que podamos tener, en los recursos que podamos obtener. Pero aún así el Señor nos invita y nos dice que Él es la luz, que Él es la roca eterna de nuestra salvación y no tú. Para de hacer un refugio del polvo. Pero aún así, hay una luz de esperanza. Y es que el Señor se acuerda que somos polvo. Y Él es aquel que llama, Él es aquel que nos busca, Él es aquel que sale a nuestro encuentro, como el padre del hijo pródigo. Él es aquel que va a buscar a Adán y Eva luego de su caída. Él es aquel que se acerca a tu corazón, acordándose que cada uno de nosotros es polvo, y nos dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes. Él es aquel que gobierna en nuestra vida. No hay un centímetro cuadrado en este mundo sobre el cual el Cristo no diga: esto a mí me pertenece. No hay un minuto de tu vida sobre la cual Cristo nos diga que ese minuto a Él le pertenece. Descansa en la obra de Cristo, en medio de tus tentaciones, en medio de tus dolores, incluso en medio de tus caídas. Busca la obra de Cristo, porque Él es el Dios que está iniciando este ministerio. Entonces nosotros ya vimos cómo Él lo inicia precisamente en un lugar pequeño, en un lugar menospreciado. ¿Y quién es el que inicia ese ministerio? Es Dios mismo, es el Dios encarnado. Porque para que hubiera salvación era necesario de una cruz. Pero para que hubiera una cruz era necesario un pesebre. No hay cruz sin la encarnación de Dios. No hay cruz sin pesebre. Y no solo vemos eso en este texto, sino que vemos qué es lo que vino a hacer. Versículo 17.
desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el ministerio que inicia Cristo. El de la predicación del Evangelio, la predicación de la buena noticia de la cruz de Cristo, la predicación de que Él ha venido a pagar por nuestros pecados, el recordar precisamente el pacto que Dios hizo consigo mismo en Abraham. Si recordamos la historia de Abraham, cuando él corta el pacto, cuando él hace pacto con Dios, cuando Dios hace el pacto con Abraham, nosotros vamos a ver lo siguiente. Pausa para el suspenso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa historia del pacto? Vamos a ver que Dios manda a Abraham a cortar animales por la mitad, tirar un grupo de animales cortados para un lado y la otra mitad para el otro. Usted dice: ¿por qué hace eso? ¿Por qué lo manda a hacer eso? Porque era un tipo de tratado que existían en aquella época, que los reyes hacían en aquella época, donde habían dos reyes, uno superior y otro inferior, uno más fuerte que el otro. Y es ahí donde el rey más débil cortaba estos animales y pasaba por entre medio de ellos, a modo de símbolo. ¿Qué se simbolizaba? Se simbolizaba que este rey más débil debía total obediencia al rey más fuerte. Y si el rey más débil no cumplía con esa obediencia, donde el rey más fuerte lo cuidaría, pero si el rey más débil no cumplía con la obediencia, él y su pueblo serían cortados como esos animales. Y es por eso que Dios manda a Abraham a cortar estos animales. Pero ocurre algo diferente en ese pacto. Diferente al pacto que se hacía en aquella época. El rey más fuerte, que es Dios, y el rey más débil, que es Abraham, pasó en ese momento que Abraham se quedó dormido. Y siendo totalmente inconsciente de lo que estaba pasando, porque estaba dormido, ¿sabes quién pasó por entre medio de los animales? No fue Abraham, porque estaba dormido. Fue una columna de fuego que apunta precisamente a Cristo. Es Cristo quien pasó por medio de esos animales cortados, mostrando inmediatamente la muerte de Cristo también, mostrando y apuntando a que si Abraham o su pueblo no cumplía este pacto de obediencia a Dios, ¿qué iba a pasar? Dios mismo iba a ser cortado, Dios mismo iba a ser entregado, Dios mismo iba a morir, porque Él estaba firmando ese pacto con Él mismo. Y es ahí donde nosotros vemos cómo es preanunciada la muerte de Cristo, donde en nuestras rebeliones, por nuestras inequidades, el Cordero fue entregado y fue cortado. Desde ese momento ya se nos predica el Evangelio. Y esa es la obra que vino a hacer Cristo. Vino a cumplir ese pacto, donde en medio de nuestras rebeliones, Él es cortado como esos animales. Él es clavado en una cruz. Y es esa cruz aquella que nos llama al arrepentimiento. Y es ahí donde el mensaje dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa obra en la cruz de Cristo no es el final de algo, es el inicio. ¿Y el inicio de qué? Del reino de Dios que ha llegado a este mundo. Y esto nos lleva a ver la eternidad en Dios. Porque nosotros, inicuos, nosotros pecadores, que no merecemos estar con Dios, a través de la obra de Cristo, de este llamado al arrepentimiento, ahora podemos disfrutar de una eternidad, no en el futuro, sino que desde ahora. Donde cada vez que nos reunimos en comunión con los hermanos, podemos disfrutar de un pedacito del cielo. Donde podemos cantar a nuestro Dios glorias a Él, donde podemos orar y estar en una intimidad, en una comunión íntima con Dios, donde podemos escucharle a través de su palabra. Y esos son actos eternos.
y que los vivimos en el presente. Y que podemos llevarlos a otras partes de nuestro presente. Podemos llevarlos a nuestra familia. Podemos disfrutar de la comunión con Dios en nuestra familia. Podemos disfrutar de la comunión con Dios en nuestro trabajo al momento de obedecerle en el mandato de cultivar el huerto. En el obedecerle en el mandato de desarrollar las potencialidades de la creación. Podemos disfrutar de esa comunión con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí podemos disfrutar de la eternidad en el presente. En este tiempo que en nuestro corazón no es eterno, pero en Cristo sí lo es. Entonces es ahora donde nosotros podemos darnos cuenta que ese llamado de Dios, ese llamado al arrepentimiento, vamos a ver a un Cristo que luego de su muerte, luego de su resurrección, nos dice: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces veamos cómo este acto maravilloso de llamarnos a la misión es llamarnos a la misión que es de Él. Es hacernos partícipes de su labor, hacernos partícipes de su trabajo. Porque ese es su ministerio, predicar este llamado al arrepentimiento. Es el ministerio de Cristo. Pero Él te invita a ti a participar de su trabajo, de su labor. Y ahí entendemos por qué cuando Pablo perseguía a la iglesia y mataba a la iglesia, y Dios lo alcanza, Cristo lo alcanza y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa labor de predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Y esto es precioso, hermanos. Aquellos que tienen hijos a lo mejor van a entender de mejor manera esta ilustración. Cuando uno tiene que hacer una tarea, por ejemplo, cambiar la rueda de un auto, imaginemos al padre de familia cambiando esta rueda del auto. Una tarea que puede hacer en 10-15 minutos, quizás menos. Y es ahí donde llega un pequeño, no vamos a decir molestoso, no vamos a decirlo, un pequeño llega a ayudar, ¿ya? Y es ahí donde el padre, con todo cariño, lo invita también a ayudar a cambiar la rueda. Y esta tarea de 15 minutos, gracias a la ayuda de este pequeño, se transforma en una tarea horrible de 1 hora o 45 minutos. Lo que pudo haber sido terminado en un momento, ahora pasa a demorarse mucho tiempo. Pero una vez terminada la tarea, el niño entra a la casa sacudiéndose el polvo, sacudiéndose las manos, con la cara llena de alegría, diciéndole a la mamá: al fin logramos terminar esto. Y por detrás el papá hace: no sé. Pero fíjense cómo Dios es aquel que tiene esta tarea de predicar el Evangelio, es Cristo mismo, y nos invita a su misión, a la misión de Él, para poder gozarnos con Él en lo que Él está haciendo en este mundo. Poder alegrarnos con Él, sacudirnos las manos con el rostro lleno de alegría, porque estuvimos trabajando juntamente con Cristo. En esa obra que Él está haciendo y que muchas veces nosotros molestamos. Pero aún así, Dios alegra nuestro corazón, porque vemos cómo Él actúa a pesar de nosotros. Y eso trae paz a nuestro corazón. Para aquellos hermanos que fueron electos dentro del liderazgo de nuestra iglesia, tanto presbíteros, tanto diáconos, probablemente estés llenos de miedo en tu corazón, porque yo lo estoy. Probablemente estés llenos de temores, inseguridades, porque ves tus propias debilidades. Y el día de hoy se te invita precisamente a descansar en que es la obra de Cristo, es la obra de Dios la que está siendo realizada en este lugar. Y que tú eres invitado por Dios a participar, así como ese niño que cambia la rueda. Descansa en tu Padre amoroso, que Él está actuando. Descansa en Él, en ese refugio eterno,
y no en tus propias fuerzas. Para aquellos hermanos que a lo mejor no fueron electos líderes, pero sí tienen lugares de liderazgo en su familia, en la formación de sus hijos, en su trabajo. A lo mejor te sientas abrumado por las decisiones que hay que tomar el día de mañana. Te invito también a descansar en la obra de Cristo. A descansar que Dios está actuando en tu corazón, que Dios te está transformando tus pasos y los está guiando para ser formado a la imagen de Cristo. Y es algo que Dios está haciendo en tu vida. Te invito a descansar en el refugio eterno que es Cristo, la roca eterna de nuestra salvación. Los invito a orar para concluir. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti con sentimientos encontrados, porque miramos nuestro corazón, miramos nuestras fuerzas, miramos nuestros pasos y solo vemos debilidad, solo vemos incertidumbres, falta de capacidades. Pero aún así, oh Padre, por sobre todas estas cosas que abruman nuestra visión, sabemos que la obra de Cristo resplandece por sobre todas las cosas. Y en medio de esa incertidumbre tú traes alegría a nuestro corazón, porque tú gobiernas todas las cosas, porque esta es tu obra, porque esta iglesia está siendo guiada por ti, porque este pueblo está siendo guiado por ti, porque cada uno de nosotros está siendo guiado por ti. Y sabemos que tu guía es buena, perfecta y agradable, porque descansamos en tu voluntad. Por favor, ayúdanos, oh Padre, a entender que debemos descansar en ti, que tú reinas por sobre todo lo que existe, que tú gobiernas nuestros pasos, que tú guías nuestras manos, que tú guías nuestra voz y nuestros labios, oh Padre, para que tu palabra sea predicada por sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Dios de dioses y no nosotros. Por favor, guíanos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.